A ver, buenas tardes. Para empezar vamos a hacer un proyecto en Android. La arquitectura que estamos usando es una base de datos en Postgres que está en Linux. Un servicio desarrollado en Tornado. Y bueno, para empezar necesitamos primero descargarnos el entorno Eclipse para desarrollar en Android. A ver que carga el Google Chrome. A ver, buscamos Eclipse Android SDK. Acá está, Developer Android. A ver, vamos a maximizar. Ponemos el botón de Download. Ahora nos hace una ventana. Tenemos que escoger la versión de nuestro sistema operativo y hacer clic en que hemos leído el acuerdo. Bueno, a ver, en este caso estamos en el 4 bit. Ya lo tenemos descargado, no lo vamos a descargar. Todo esto es una carpeta zipeada, pesa 500 megabytes, la cual contiene los archivos necesarios para programar en Android. Toda esa carpeta la extraemos en donde queremos especificar. Podemos crear una carpeta en la raíz Eclipse y extraemos los componentes. Y si desean pueden cambiar para darse cuenta de que la carpeta es de Android. En vez de Eclipse le colocan Android. Entran a la carpeta, hacen bien eclipse.exe y van a poder entrar al entorno de programación. La primera vez que van a entrar les va a pedir que escojan un folder, una carpeta donde grabar sus repositorios, y ahí es donde van a estar guardados sus proyectos. Bueno, para empezar con el desarrollo de la aplicación, que abre el menú de File, Nuevos, Proyecto, se escoge Android Application Project. Acá tenemos que especificarle el nombre de la aplicación, en este caso es Mobile Open RP, Mobile Open, y automáticamente te pone que el proyecto es móvil y te pone un paquete. Es el paquete por default donde va a estar tu clase main. Puedes cambiarle, puedes ponerle acá .datos, y no necesariamente tienen que ser 3, puede ser 2. 3 es la buena práctica por si es que tienes muchas clases o muchos paquetes. El tema es, o sea, la vista visual, que después tú puedes cambiarlo a tu gusto. Y bueno, en Android existen diferentes firmwares. Tú tienes que saber, para qué firmware mínimo va tu aplicación, porque si tú le colocas el máximo, el API 19, que es el SDK que hay, y lo instalas en un smartphone que tiene la versión 3 o un Galaxy que tiene la versión 3.2, no va a correr correctamente. Lo que tienes que saber es dónde, si va a correr, digamos, en un smartphone muy antiguo, averiguar la versión, colocarla y la versión máxima con lo que va a correr, porque no tiene sentido gastarle librerías si nunca va a correr en la última versión, que es la 4.4. Podrías ponerle la 4.3. Y para compilar siempre la versión que
que tiene el SDK de Eclipse. Ya. A ver, vamos Nets. Claro, te pide, si no estás familiarizado, hay que dejar estas opciones por default para que te creen la actividad y un icono el icono para lanzar el aplicativo con que se va a ver. Acá se puede ver el icono, son los iconos que aparecen cuando tú buscas tu aplicativo en tu smartphone, tablets. Los iconos tienes que diseñarlos para diferentes tamaños, medianos, tamaños un poco más grandes. Y bueno, acá podrías hacer una modificación, pero esto no va tanto al caso. La actividad. Las actividades son la interfaz, en este caso, pero es el control que maneja esta interfaz. Por ejemplo, una actividad en blanco simplemente es que no hay ningún código. Actividad, o sea, vacía, es que te crea el código base, pero igual no hay nada que cargar. Bueno, estos ya son controles más avanzados que no deberían intentar ingresar porque en realidad no son muy usados. Y bueno, vamos a cancelar para ver. Finish, ¿no? Claro, porque si le pongo finish, va a crear esta carpeta. En este caso sería mobile open. Por default va a crearte, de acuerdo a lo que hayas especificado, porque si has especificado una actividad en blanco, no te va a crear un layout, que es la interfaz, el XML que crea la interfaz visual para Android. En este caso siempre el labio por default es main activity, a menos que hayas especificado por defecto agregarle otros más. Acá se tiene la paleta de objetos con la que puedes modificar tu interfaz. A ver, Test View es donde tú le colocas una etiqueta con el texto que quieres que indique a qué pertenece un campo de texto, o tal vez una lista, o tal vez el título de tu aplicación. Large, medium y small son variaciones del Test View. Large es un texto con un formato más grande. Vamos a ver. Medium más pequeño y small es uno pequeñísimo. Botones para hacer llamadas a eventos, a algunas funciones que queramos que no sean ejecutadas automáticamente. Chatbox, radio button. El spinner es como la lista que se usa en web. Especificamos un objeto el cual va a tener diferentes listas como países, departamentos o algún componente que queramos agregar más tarde. El progress bar es como un decoramiento cuando hacemos algún tipo de llamada, algún servicio. Podría ser un servicio que es muy que requiere mucho tiempo para ejecutarse, una llamada a una tabla, digamos, de 1 millón de clientes. Entonces, para no molestar al usuario, se le pone este objeto que va a imitar un tiempo de espera. Esos también son tipos de progress bars, pero son más para ver estados. Se va llenando la barra mientras va desarrollando el código. Bueno, este es el radio button group para agrupar varios radio button que hayas colocado. Estos se usan más para si quieres que tu aplicativo tenga algún dato, algún contexto para valorarlo, que el usuario pueda valorarlo, y lo creas con una decoración extra. Bueno, los campos de texto. En Android tú puedes crear campos de textos bases, puedes colocar números, letras, lo que tú quieras. También este está modificado para que la primera letra
T mayúsculas, password, para que automáticamente coloques una letra o un número, se codifica en puntos. Bueno, en este caso el password es lo mismo que la primera, lo que pasa es que solo puedes ingresar datos numéricos, no te va a permitir ingresar ningún texto, letra mayúscula, minúscula. Correos electrónicos, te va a permitir rápidamente poner una arroba y un punto com. Teléfonos, bueno, este texto está para que sea más grande, para colocar una dirección, ciudad, distrito. Texto multilínea para que vaya ingresando datos y se vaya acoplando al tamaño de los datos, entre otros, fechas, números reales. Ya, vayamos mejor al código. Eso es todo lo que agregamos nos va a crear un código. En este caso la interfaz tiene un contexto base, en este caso es linear layout. El contexto base te indica las propiedades que va a tener tu interfaz. Cuando tú le colocas un linear layout, significa que cada objeto que tú le crees va a ir debajo de otro. En este caso el test view está encima y debajo del test view está el list view. Cada objeto tiene una fila. Existen diferentes layouts. El relative layout hace que un objeto esté ubicado en posición de otro objeto, ¿no? Pueden estar al costado, pueden estar en diagonal, de acuerdo a como tú lo especifiques, pero es un poco complicado utilizarlo. El table layout te permite crear filas y columnas. Los objetos van a estar especificados de acuerdo a columnas y filas que tú les coloques. Y por último, voy a especificar el que estamos usando ahorita, el list view. El list view es otro layout que se puede especificar dentro de este layout para cargar una lista de datos. Puede ser una fila o pueden ser dos filas. En este caso, para empezar, vamos a explicarles los atributos básicos que tienen estos layouts. El ancho, el alto y la orientación. Por ejemplo, si tú estás en un smartphone, colocas vertical para que los datos estén en un formato que se pueda visualizar mejor para este dispositivo. El fill parent te permite que el layout ocupe todo el contexto que tenga tu dispositivo. O sea que va a ser tan ancho como el dispositivo lo permita o tan alto como el dispositivo lo permita. Y el wrap content hace que sea tan grande o tan ancho como el texto dentro de él. Si tiene un texto pequeño se va a achicar. Si tiene un texto muy grande se va a hacer más grande. Y bueno, en este caso background, que permite colocarle colores de fondo. En este caso el código 000 es Michi 000 es el código del color negro. Y el ID con el cual se trabaja con las clases y controles. En este caso el ID sería list y este es el indicador. Puedes ponerle Android ID si es que es una clase especial, o puedes ponerle simplemente más. Ya, ahora esa es solo la interfaz. Por ejemplo, esta interfaz, si se ve bien, tiene un icono y tiene un tamaño de dispositivo. Acá tú coges para visualizar mejor en qué tamaño estás trabajando. Una tablet no vas a trabajar con un 3.7 de 480 x 800 porque la tablet va a ocupar más tamaño y se va a agrandar demasiado.
Tú coges el tamaño del dispositivo con el que vas a trabajar para tener mejores resultados. No voy a cambiar el tamaño porque haría bastante... demoraría bastante en cargar la interfaz. Y ahora los iconos. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos varias carpetas que se llaman drawable y tienen un icono. Este es el icono por defecto que apareció al crear esta aplicación. Acá tú le puedes crear el icono que tiene tu aplicación cuando tú lo vas a ejecutar en tu lista de aplicativos. Para cada carpeta tienes que crearle un icono de un tamaño adecuado. El HDPI creo que te pide 48 por 48 píxeles. El MPPI te pide 32, el X72 y el XXH 144. Ahora, para pasar con cosas básicas que tiene que saber, el Android tiene que mapear todos sus componentes, carpetas también. Esta es la carpeta. En realidad esta carpeta nunca deberían tocarla porque esa carpeta se crea automáticamente. Cada vez que se crea un objeto o alguna interfaz o algún objeto en Android, esa carpeta le da un código de memoria. En este caso no modificamos un style. Los styles se pueden crear en el folder de valores, que sirven para hacer más dinámico nuestro proyecto, como si pusiéramos un CSS en web. Bueno, y ahora sí voy a ver más del código. Ya. A ver. Cuando creas el proyecto, se crea automáticamente en el paquete que has especificado, el nombre del paquete, una clase media activity o el nombre que le hayas especificado. En este caso yo ya he modificado mi clase. Para empezar, cuando tú comienzas a crear un proyecto en Android, tienes que crearle una clase que extienda. En este caso hereda una clase ya precompilada llamada activity. Pero yo en este caso estoy haciendo una list activity por el hecho de que yo estoy trabajando con un list view. Como pueden ver en mi interfaz, esto de acá, todos los subítems, todo esto es el list view. Si tú estás trabajando con una clase que no tenga un list view, no tienes por qué explicarle list activity, sino simplemente activity. Pero cada clase, por ejemplo esta list activity tiene diferentes métodos que son necesarios para crear la interfaz que vea una lista de datos. Para empezar, creo mis variables. Por ejemplo, tengo un test view. En este caso, este view le he puesto como content porque es lo que quiero que despliegue, un contenido de acuerdo a la lista que seleccione. Y la list view, que simplemente le he reducido sus índices iniciales. Y bueno, en este caso, como he querido conectarme al servicio que está entornado, le pongo la dirección HTTP. En este caso hemos hecho un servicio que tiene este DNS que está en el puerto 888 y que responde a la URL Galo, y RESTPartner es la tabla por la que quieres consultar. RESTPartner es una tabla de Postgres. Para empezar, todas las actividades tienen un ciclo de vida. Cada vez que se crea una actividad tú tienes que ponerle un override y el método de creación, onCreate. Hay actividades como fragmentos o actividades normales que tienen otros tipos de métodos de creación, onCreate, onListCreate, onActivityCreate, onActivityPause, resume. Pero por lo general siempre se empieza con
con el método create. Y se especifica el estado del intent. Bueno, en este caso el intent es el método por el que Android llama a sus aplicativos. Y se sobrescribe el método de onCreate, y el que se tiene que tener en cuenta es este de acá, setContentView, es donde especificamos la interfaz que hemos creado al principio. Acá la interfaz se llama lista cliente. Esta interfaz está indicada en memoria en la carpeta R. Especificas que esta es una interfaz layout y el nombre de la interfaz, lista cliente. Con esto ya le haces el mapeo del XML para que sea cargado. Y al content también le especificas la memoria donde está en R, pero este no es una interfaz, es un objeto, y el nombre del objeto en su ID es output, como se puede ver acá, lista clientes, ID output. Y ahora, con esto ya está creada la interfaz. Lo único que te cargaría sería un texto, los botones y una lista vacía, sin nada, o sea, en blanco. Para que la lista sea llenada con datos, ejecutamos otro método. Esta es otra clase que está otro método que está en la misma clase. Le mando la URL y acá está el método. Este método que se ejecuta está separado del método create, porque esto ya necesita crear hilos, porque la interfaz no puede crearse un hilo donde se crea la interfaz y crearse otro hilo donde intenta llamar a una URL o intentar ejecutar un código que podría tener excepciones. En este caso, Android tiene un método especial llamado asyntax, que es como, digamos, el método try que usa Java para crear hilos, pero esto trabaja mejor con Android porque te permite especificar el dato de entrada, en este caso es un string. El dato intermedio, que normalmente es integer, es para, como estos crean hilos que podrían demorar un tiempo indefinido, te permite medir el tiempo que va a cargar el aplicativo, pudiendo ingresarle un PostgreSQL o algún tipo de función que quieras ingresarle para indicar el tiempo con que está ejecutándose el código y el resultado. En este caso el resultado es un array de string. El método onPressExecute es donde especifica si es que va a tener algún progress bar para medir el tiempo. En este caso no le he puesto ninguno, está en blanco. El método doInBackground es donde ya se ejecuta el hilo. En este caso especifico los 3 puntos, es que este string podría ser va a ser un array, pero no hace hincapié en el tamaño, sino que simplemente el nombre, la variable es args, y puede tener uno o más datos. En este caso le he creado una variable también arrayData, y acá ya empiezo con el código para conseguir los datos que me manda el web server. Como es una llamada a un código HTTP, se usa la clase HTTP-CLIENT, a cual he creado una variable con el mismo nombre, y llamamos al método que en este caso es get. Podría ser post, pero en este caso, como es un get, se especifica que el método es get y se ingresa. Acá arg0 es la URL de HTTP. Después, en este caso, el web server retorna un JSON y tenemos que crearle una clase buffer reader
el cual obtiene del HTTP response, donde está la respuesta del HTTP client de la URL que se ejecutó, se obtiene la entidad y el contenido. Y en este caso también se tiene que especificar puede ser ISO o puede ser UTF-8. En este caso no hay problema, pero hay otros donde los datos están codificados en UTF, y sí tendría que ser bueno especificarles que en vez de ISO sería UTF-8. Pero en este caso no, o sea, en realidad no importa si es que le pones ISO o UTF, pero igual tienes que especificarle uno. Y con esto tenemos nuestra clase donde están los datos. Bueno, pero en este caso está en un JSON, pero que está en un buffer. Y para tener los datos que queremos, solo queremos los datos de los clientes, los nombres de los clientes. Lo primero que se hace es un while, mientras que haya en el buffer datos, readline, o sea, mientras se pueda leer, o sea, no sea nulo, en el resultado le agrego los datos que hay en esa línea, en el readline. Y ya puedo cerrar la clase reader. Y ahora ya puedo intentar obtener los datos del JSON. En este caso, esto depende de cómo hayas especificado tu JSON. Puedes especificarlo con corchetes, puede empezar con corchetes, puede empezar con llaves. Llama al servicio. Para que vean aquí, JSON se llama. Claro. Nuestro servicio. ¿Te pagó? El servicio está en el store arm. Vamos a acceder desde la web. Simplemente nos va a retornar los datos. Ah, no, perdón. El puerto no es el 808, sino es el 888. Bueno, acá como pueden ver está el JSON. Y bueno, este JSON está parseado para que esté sobre corchetes, y cada corchete tiene su llave con. A ver si podemos copiarlo. No, son demasiados datos. ¿Sí? ¿Tienes algún notepad? Sí está. Ya. Vamos todo. A ver si tiene para completo. No tiene. Bueno, todo, entre los corchetes están todos los datos del JSON, y entre llaves está cada fila. Y esta fila tiene, bueno, el diccionario tiene, este es el comentario, en este caso no hay, nulo. Todos los campos de la tabla del Postgres, por cada fila hay una llave. En este caso hay un montón de llaves y terminan con el corchete. El corchete representa un arreglo y de ahí representa un objeto, ¿no? Sí. A ver. Bueno, entonces como sabemos cómo viene nuestro JSON, en el Android especificamos un JSON array que va a tener todos los datos del JSON, todos los datos del get, y en este JSON array insertamos el resultado. Entonces este JSON va a tener todos los datos, y ahora tenemos que obtener solo los datos que necesitamos. En este caso solo quiero los datos de los nombres de los clientes. Entonces hago un for desde i igual a 0 hasta el tamaño del JSON, y cada vez incrementando el i. El JSON, el JOBJ, que es un JSON array, obtengo el JSON object de la primera fila.
O sea, este es de la llave 1, la primera llave. Y esta llave tiene un campo con el que está en el diccionario con el nombre de display name. Y esto lo transformo a texto. Entonces lo guardo en data. Lo que hace es, tenemos en cada llave tenemos el display name, y como ven el display name en realidad siempre tiene un valor. Obtenemos el valor del display name de la primera llave, es en ejercise, y lo guardamos en data. Cuando termine de guardarlo, va a la segunda llave, acá termina la llave y acá comienza la siguiente llave. Busca el valor de la segunda llave display name y lo guarda en el siguiente valor de data hasta el final. Y siempre en este caso le he puesto una excepción general, pero tal vez sería mejor trabajar con cada excepción que sepas que va a ocurrir. Por ejemplo, también hay una excepción para cuando haces o tienes un dato en JSON exception. Y simplemente lo que he hecho para motivos de desarrollo es obtener el valor de la excepción y guardarlo en data también para mostrarlo y saber qué es lo que ha salido mal. Y bueno, al final de todo el método doInvalidRound retorno la data, que es lo que quiero retornar, un string array. Y el método PostSQL me permite ya cargar estos datos en la interfaz. En este caso, el atributo que había creado, LB, que es la listView, tengo un método particular que es getListView, me permite obtener la lista, me refiero a esta de acá, pero para que esto funcione específicamente tienes que especificarle que el ID es android:id@list, tiene que ser exactamente este. Si no, por eso es que he utilizado una list activity. Podría haber usado una activity si es que fuera a crearle más de una list view, pero como en este caso trabajamos con una interfaz general, se usa más la clase list activity. Ahora tengo que crear, Android necesita crear un adaptador, en este caso esta clase adaptador, que es un string, podría ser integer, podría ser una matriz string, la cual tienes que aplicarle el contexto. El contexto es el aplicativo. Cuando le llamas al aplicativo, tienes que especificarle en qué interfaz estás. Ahorita, como estamos en la misma clase, puedo usar el método getApplicationContext para llamar al contexto de la interfaz que estamos. Y como la otra vez usamos el r.layout, que especifica la interfaz que se ha creado en el folder res layout, en este caso estamos usando otro método que es el android.rlayout, que especifica ya layout que tiene el paquete del SDK por defecto. En este caso no tenemos, usamos el simple list item, que te crea una lista de todos los ítems, pero se cuentan con varias plantillas. Por ejemplo, otra que se usa es multi-choice. Es lo mismo que la que escogí al principio. Lo que pasa es que esta tiene un checkbox donde tú puedes seleccionar una o más filas. Bueno, eso. Regreso el código como el estado original. Y al final ingresamos nuestros datos. Se tiene que tener en cuenta que esta data tiene que ser un string array. Tiene que estar, si fuera acá pusiéramos integer, esta data tendría que ser integer. Y por último, el método setAdapter hace que esta listView
se le carguen los datos. Recién ahí es cuando la LibView aparece como debería ser en la interfaz. Con todos estos datos, todos los datos que obtenga, va a crear un subítem con el nombre. Y si la list view es demasiado grande como para la pantalla, tiene un scroll view donde tú puedes desplazarte por los datos. Y ahora, si tú quisieras probar tu código, ya lo guardaste y quieres probarlo, lo primero que tienes que hacer es ir acá, donde dice Android Virtual Device Manager. Acá te muestra que la pestaña de Android Virtual Device que no tienes ningún emulador donde puedes probar tu código. Tienes que hacer clic en New y te aparece la pantalla de creación de un nuevo emulador. En este caso tienes que escoger para qué dispositivos. Ya tiene dispositivos recargados. Bueno, yo siempre trabajo con Galaxy Net Targets. Bueno, en este caso tiene solo la API Level 8. Bueno, más que nada, todos estos datos son básicos. Skin tampoco no es necesario que lo uses, cámara tampoco. Lo único que vas a hacer es que el emulador demore más en cargar. La RAM, lo malo es que en Windows no puedes especificarle mucha RAM, tal vez 712. 1024, o sea, aunque le pongas más RAM, no va a hacer que cargue más rápido. Internal Storage, en realidad, como no vamos a usar mucho, puedes ponerle 50. La SD card no es necesario que le pongas un valor, porque en realidad no vamos a trabajar con eso. Y lo que sí es, si tienes una computadora que es más o menos rápida, que tiene bastante memoria RAM, sería bueno que le pongas use host GPU. Si no, ponle snapshot. Estas opciones hacen que, si no le colocas ninguna, cuando tú pruebas y terminas de cargar el emulador y aparece tu aplicativo, si lo modificas después y quieres volver a ver tu revisión, tienes que cargar otro nuevo emulador y esperar el tiempo de carga, porque un emulador de Android demorará 5 minutos a 10 minutos dependiendo de la velocidad que tengas de tu procesador. En cambio, si tú le aplicas Snapshot o Host GPU, o sea, va a usar el mismo emulador. Te va a preguntar en qué emulador quieres usarlo y lo va a volver a cargar sin que tengas que esperar que cargue todo el sistema operativo. Bueno, ahora el nombre. Yo normalmente le pongo, para saber qué dispositivo he puesto, le pongo el mismo nombre. En este caso es un Galaxy Nexus. Y no skin, para no perder tiempo. Ya. Claro, ahora ya tienes tu dispositivo Android virtual, los detalles de tu dispositivo, simplemente cierras y cuando quieras cargar tu proyecto, claro que esto tiene que estar todo ok para poder cargarlo. En este caso no, porque estamos usando un API que no está contemplando el proyecto. Le ponemos run as Android application. Bueno, como en este caso el mensaje contiene errores, pero si no tiene errores te va a aparecer la misma pantalla del Android Device Manager y vas a seleccionar el dispositivo con el que quieres emular tu aplicativo. Bueno, y para finalizar ya por último, eso es bien importante, este archivo Android Manifest es el que tiene los datos generales de tu aplicativo en términos de qué firmware va a ejecutar, qué firmware no, y también por seguridad de Android, para que tu aplicativo pueda hacer, digamos, tenga acceso a internet, acceso
Wi-Fi o hacer llamadas o un montón de accesos que por lo general no los tienes que especificarlos. En esta pestaña permisos, como pueden ver, acá tengo un Android.permission internet, el cual si no lo tengo, aunque todo mi aplicativo tenga todos los métodos, esté bien desarrollado, no vas a poder ejecutar el código porque no vas a poder acceder a internet. Tu aplicativo, no, o sea, aunque tu smartphone tenga internet, no vas a poder acceder al internet de tu smartphone. Y hacer network states es para poder darte los datos de cómo a dónde estás accediendo. Esto es más como para desarrollo y también para el propio dispositivo si tiene algún log. Para agregar un permiso pones add. En este caso este aplicativo usa más permisos de usuario. Hay también otros 3 permisos, pero yo por ejemplo lo voy a poner acá. Y ahora tienes que fijar el tipo de permiso. Por ejemplo, hay otro permiso, Bluetooth. Si es ese que tu aplicativo necesite conectarse a otro o tal vez a otro dispositivo de Android o a otro dispositivo smartphone que usa Bluetooth, tendrías que especificarle que tenga este permiso. Y para finalizar, para que este permiso esté agregado, clic acá y está agregado. Si no vas a usar estos permisos, en realidad sería bueno que los quites, porque por ejemplo si los publicas en el market de Android, al final tu aplicativo se van a mostrar los permisos que tenga, y si tiene muchos permisos que no usas es como que una falla de seguridad de tu propio aplicativo, porque le vas a dar acceso a lo que no necesita. Ahora application, en realidad esta primera parte nunca la he modificado. Lo único que modifico es que sí es importante modificar es los application nodes. En este caso, cuando tú creas tu aplicativo, siempre esto va a estar cargado, pero está cargado con la main activity. Yo les he explicado que esta es la actividad y lista cliente que está en el paquete com.mobileopenrp, y se ve que dentro de esta actividad tengo una clase llamada IntelFilter. Esta clase es la que especifica cuál es la clase main, porque tú puedes dejar tu aplicativo, pero si no tienes una clase main no va a cargar nada, o sea, no vas a saber en qué clase empezar. En este caso solo tengo una clase, pero puedes tener 10 paquetes y en cada paquete 3 clases. Entonces tienes que fijarle el intent filter y que este intent es el main y que la categoría es el launcher. Estas dos son necesarias para que al cargarse el aplicativo se ejecute esta clase. Pero por ejemplo, yo acá solo tengo una interfaz. Si le creo varias interfaces, digamos, esta interfaz necesita llamar a otra interfaz nueva, tienes que agregarla en Application Nodes. Lo que tienes que agregar es la clase Activity o List Activity, y hay otros tipos de clases también, Fragments, con la cual va a ser llamada tu interfaz. Como ven, acá tengo que agregarle una actividad. Bueno, y acá tú explicas el nombre de la actividad. Bueno, en este caso lo tengo una, ¿no? Podría ser, digamos, como un punto móvil, digamos que tengo una clase, no sé, y factura. Como ven, sale una X porque en realidad yo no tengo esta clase, no está acá en el R, donde están todos los datos, los objetos que se han creado. Bueno, voy a removerla para no crear problemas. Y todo esto, todas estas pestañas, manifiesto, aplicación, permisos, esto
son, es una interfaz de usuario para que sea más fácil crear esto, el XML del manifiesto. Como podemos ver, acá está el paquete. Version code, esto nunca he visto que tengas que cambiarlo. Eso sí es importante, como especificamos al principio, esto usa el CDK11. Cada CDK es un firmware de Android, desde el 1 hasta el 4, que es el más reciente. El 19 es la última versión, no es la última, es la que hay ahora. Y acá, como pueden ver, están los permisos que le agregué en la pestaña permisos de Workspace, Internet. Y en Application, lo importante es que acá coloquen las actividades. Activity, mi lista cliente, que en este caso es una lista activity, y el intent filter. Si por ejemplo quisiera crear otra actividad, acá le creas activity, y lo bueno es que ya el Eclipse te da, y acá adentro le creas la actividad. O sea, para los que ya están acostumbrados y ya, no sé, les gusta más usar escribir código. Bueno, y ya eso sería más o menos las bases para desarrollar un aplicativo en Android. Ahora